El 18 de abril del 2012, a pocos meses de las elecciones presidenciales, un conferencista planteó ante su auditorio 4 modernizaciones estratégicas necesarias para México: la del sector laboral, la del educativo, la del energético y una reforma hacendaria integral. Cualquiera diría que la providencia iluminó a este conferencista divino, pues precisamente esas han sido las grandes reformas que ha impulsado el gobierno de Enrique Peña Nieto. Pero en la política no existen las coincidencias, mucho menos cuando en ella interviene el señor Pedro Aspe Armella. La historia no comienza en 2012, sino hace más de 30 años, específicamente en 1978, cuando el desconocido Pedro Aspe y el anónimo Carlos Salinas de Gortari se conocieron en Estados Unidos mientras realizaban estudios de doctorado. Estos jóvenes ilustres congeniaron instantáneamente, compartieron sus visiones sobre el futuro, forjaron un pacto de complicidad y sellaron con su amistad el destino político y económico de México. Desde su regreso al país, Salinas había involucrado a su brazo derecho, don Pedro Aspe, en todos los cargos que ocupaba como segundo al mando. Al llegar a la presidencia, no dudó en entregarle la Secretaría de Hacienda. La suerte del país estaba echada. Entonces comenzaron las reformas estructurales modernizadoras, promocionadas con el mismo diagnóstico, las mismas promesas y las mismas recetas que hoy proponen aplicar. No obstante, su fracaso ha sido demostrado a lo largo de todos estos años. Las empresas estatales fueron rematadas a los amigos, el ejido desapareció, las fronteras se abrieron al comercio foráneo, lesionando el mercado interno y volviéndonos eternamente dependientes de la industria extranjera y los poderes fácticos. Los bancos fueron vendidos a los extranjeros, las carreteras concesionadas, los negocios de Raúl Salinas y sus socios privados son de dominio público. Usted para entonces estudiaba en el ITAM, donde su profesor de economía, Pedro Aspe Armella, le ofreció trabajar en la Secretaría de Estado a su cargo. Pasó los últimos 2 años de la carrera trabajando como asesor de Hacienda y continuó siguiendo los pasos de su mentor al estudiar después en MIT, la misma universidad que él. Una continua fuente de inspiración, dijo usted de Aspe en los agradecimientos de su tesis doctoral. Ya en 1998, cuando regresó a México y Aspe le acogió como socio en Protego durante más de 7 años, tiempo en el que conoció a Emilio Lozoya Austin. Pido respeto, por favor, presidente, para continuar. Diputadas y diputados, les solicito escuchemos con respeto a la oradora y a la oradora apegarse al reglamento. Continúe. Esto es justamente para la pregunta. Tiempo en el que conoció a Emilio Lozoya Austin, otro alumno reclutado por Aspe e hijo del exsecretario de Energía en los tiempos de Salinas, Emilio Lozoya Talman, se empezaba a perfilar el plan de Aspe respecto al petróleo. Hasta que en 2005 llegó su gran oportunidad. Nombraron a Enrique Peña Nieto gobernador del Estado de México y Aspe lo presentó con Peña Nieto para que reestructurara la deuda de la entidad, después de lo cual fue nombrado director de finanzas. Mientras tanto, Emilio Lozoya fungía como uno de los directivos de la filial en México de OHL, un grupo español de concesiones y construcción. De ahí, el resto, como dicen, es historia. 2 años después coordinó la campaña de Rubiel Ávila y en noviembre de 2011 la de Peña Nieto, para poder llegar a ser hoy secretario de Hacienda. Era solo cuestión de tiempo para que pudiera poner en acción sus planes, las de Aspe y por supuesto las de Salinas de Gortari. Llegar a este momento y presentar a través de Enrique Peña Nieto la iniciativa de reforma energética. Permítame, Secretario por favor, Videgaray. diputada. Señoras y señores legisladores, se les solicita que escuchemos con respeto a la oradora. Continúe la oradora. Compañeros, no sé de qué se ofenden. Todos estos es tan solo una historia de datos duros. Secretario Videgaray, usted y sus socios planean aprobar esta reforma energética con una sola finalidad: hacer negocios. Imagínese que 1 mes y medio después de ser nombrado Lozoya Austin como director general de Pemex, tan solo 1 mes y medio después,
Pemex adjudicó de manera directa, sin licitación, la primera fase del gasoducto Los Ramones, un proyecto de megainfraestructura gasífera con un costo de más de 2,000 millones de dólares. Ese megaproyecto se le adjudicó nada menos que a Sempra, ahora llamado Iénova, empresa dirigida en México por Carlos Ruiz Sacristán, compañero del propio Lozoya Austin en OHL. ¿Quieres saber a qué empresa asignó Pemex para llevar a cabo el armado financiero? A Protego, de Pedro Aspe. Ni un mes y medio llevaban Lozoya y usted en el cargo y ya habían realizado el primer gran negocio relacionado con el petróleo. Luego de este recuento de hechos, le pregunto, ¿puede usted negar que la reforma energética que propone beneficiará directamente a su grupo político, enriqueciéndolo a costa de las carencias de la gran mayoría de los mexicanos? Concluya, diputada Alcalde Luján. Muchísimas gracias. Diputada, muchas gracias. Gracias por tu interés en mi biografía personal. Para dar respuesta a los planteamientos de la diputada Alcalde Luján, tiene el uso de la palabra el señor secretario de Hacienda y Crédito Público, el doctor Luis Videgaray Caso. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputada Alcalde. Agradezco también su interés en mi biografía personal, aunque con algunas imprecisiones. Pero si me permite, me concentro en lo que fue su pregunta, que fue sobre la reforma energética. Indudablemente, México requiere una reforma energética. No estamos aprovechando nuestro potencial para detonar crecimiento, para detonar bienestar, y estamos dejando de lado lo que la naturaleza nos dio para impulsar crecimiento económico. En eso hay coincidencia muy amplia en las fuerzas políticas. Hoy el Senado de la República tiene 3 propuestas de reforma energética. Todas ellas coinciden en un objetivo fundamental. Primero, que Pemex siga siendo una empresa de los mexicanos, pero que encontremos nuevas formas creativas para detonar el potencial en beneficio de México. Yo estoy seguro que el Senado de la República, como Cámara de Origen, está haciendo un trabajo responsable y a la altura de lo que necesita México. Y estoy seguro que cuando la reforma energética llegue a esta Cámara de Diputados, habrá hacer esta Cámara también un trabajo que nos permita seguir teniendo un Pemex 100% de los mexicanos, que el petróleo, las reservas, la renta petrolera sigan siendo de los mexicanos, pero que los explotemos con racionalidad, con transparencia y sobre todo en beneficio de los mexicanos de hoy y mañana. Muchas gracias.